Bendiciones a todos en esta tarde. Nuevamente aquí estamos para estudiar juntos, para sacar entrenamiento a ese conocimiento. Y Señor de todo, Señor de todo. Señor de todo. Bien, este es el tema para desarrollar hoy. Pero Mari me había hecho una consulta acerca de Santiago, capítulo 5 y el verso 16. Eso. Entonces quiero dar lectura a este verso. Dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración del justo puede mucho. Este texto está en torno o en base a una situación de una enfermedad de un hermano de la iglesia. Dice: si hay alguno entre vosotros que esté pues enfermo, dice, llame a los ancianos de la iglesia. Voy a poner aquí un grupo de 3. Los ancianos que van a venir para orar por ella, por esta persona. Y ahí dice que, ahí viene este verso que dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros, orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración del justo puede mucho. Aquí tenemos que entender dos cosas respecto al enfermo y respecto al sano, al grupo que ha venido para orar por ellos. Encontramos algunos versos que nos pueden arrojar luz al respecto. Por ejemplo, hay un caso en Hechos capítulo 5, el caso de Ananías y Zafira, que estas personas, era una pareja, eran esposos, y mienten deliberadamente, se ponen de acuerdo para mentir. Y el asunto fue tan drástico delante de los ojos de Dios que los castigó con la muerte. Esto señalo para hacerles pensar que el pecado trae consecuencias. Recuerden que pertenecemos ahora a un grupo especial en el cual Dios, es nuestro Padre, y nos está cuidando, nos está guiando, nos está disciplinando, nos está conduciendo. Entonces Dios tiene una acción mucho más dedicada al grupo de sus hijos. Entonces, cuando hay cosas muy serias, algunas veces pues suceden cosas como estas. También encontramos en el libro de Corintios, 1 Corintios capítulo 11 y el verso 29 y 30, hablando de la cena del Señor, el recordatorio y los abusos que se hacían en ella. El verso 29 dice: porque el que come y bebe de una forma indigna, sin discernir, sin pensar que es el cuerpo de Cristo, lo que está haciendo es comer juicio y está bebiendo juicio para sí. El siguiente verso dice: por lo cual hay muchos enfermos y debilitados y muchos duermen. La consecuencia del pecado gestado en el seno de los creyentes, entre los creyentes, muchas veces es castigado de esta forma por Dios.
juicio. Hay debilitados, hay enfermos por causa del pecado y hay muertos por causa del pecado. También en Mateo, Jesús dijo, Mateo 5:23, dice, si tú vas a la iglesia y vas a presentar tu ofrenda y ahí te acuerdas que tienes algo con tu hermano en la fe, tienes un problema que no has arreglado, dice, tu ofrenda no va a ser aceptada. Anda primero a arreglar aquello con el hermano. Deja ahí tu ofrenda y anda primero a arreglar las cuentas con tu hermano. Entonces ven y recién podrás presentar esa ofrenda al Señor para que sea aceptada. Es decir, el pecado en un creyente puede traer consecuencias de castigo, de enfermedad, de debilidad, de muerte, pero también nos hace que Dios no nos escuche. Y el siguiente verso, que está al siguiente capítulo 6, dice, si ustedes perdonan a los hombres sus ofensas, Dios también les va a perdonar a ustedes. Pero si ustedes no perdonan a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre les va a perdonar. El pecado en el creyente trae ese tipo de consecuencias. Que Dios no nos escucha, Dios no acepta lo que le presentamos y por el contrario puede venir debilidad, enfermedad o muerte. Entonces, en relación con el enfermo, hay que mirar en este contexto si él tiene uno de esos problemas que le puede estar ocasionando muerte, enfermedad, debilidad. Bueno, muerte no, pero si no, porque estamos en el proceso de tratamiento, debilidad o enfermedad. Entonces hay que primero ver ese asunto y arreglarlo, como dice en el verso 16, que tenemos que confesar nuestras ofensas unos a otros. Esto en torno al hermano que está enfermo. Ahora, en cuanto a los líderes, ellos están haciendo una unidad, una fuerza para orar, porque tienen que lograr en favor de este hermano una oración eficaz. Y para eso tenemos que observar dos cosas aquí. La primera es que entre ellos haya unidad, vayan en la misma dirección, en la misma fuerza, porque están haciendo unidad en favor del hermano o la hermana que tiene esa enfermedad. En segundo lugar, a ver si entre ellos no hay ofensas, entre ellos no hay rivalidades. Una oportunidad estuve en una situación de liberación con una persona que estaba poseída con un demonio, y habíamos ido un grupo para orar en favor de ella, para reprender al demonio. El demonio se reía de nosotros porque decía, entre ustedes no hay unidad, no hay fuerza, no me van a sacar porque ustedes no están de acuerdo todos. Y era cierto. Algunos estaban ahí como simplemente observadores, otros estaban luchando, uno estaba luchando en este caso, otro estaba como observador y el otro estaba en contra de lo que se estaba haciendo. Entonces no había la fuerza. Entonces es necesario que entre ellos, si es que hay ofensas, ya sea entre ellos o con otros hermanos, tienen que solucionarlo para que estén con la capacidad espiritual para ejercer fuerza espiritual en favor del enfermo, unidad entre ellos. Y si es que hay que confesar los pecados, primero hay que arreglarlo, hay que lograr esa unidad, esa fuerza espiritual, para que se logre el cometido de que nuestra oración pueda ser eficaz. Muy bien, hasta ahí lo dejamos. Y vamos ahora con el tema de ahora. También en el Salmo 51 y en otros salmos vemos a David, que él está contándonos de una situación de enfermedad por haber callado su pecado, por no haberlo confesado. O sea, que se secaban sus huesos, se hundía ahí porque no había confesado su pecado. Vale, dejamos eso ahora y entramos pues a nuestro tema. Un gusto de saludarles a todos los que están allí.
Si es que ustedes tienen alguna inquietud, alguna pregunta, también pueden hacerla, dejarla ahí y la resolveremos lo más pronto posible. Ahora vamos a entrar a nuestro tema de el Señor de todo. Y para esto quiero hacer una introducción acerca de, ¿ustedes alguna vez han escuchado la palabra Adonai? Es un nombre que se encuentra en el Antiguo Testamento, Adonai, un nombre que se le da a Dios. Ese nombre significa Señor. En el Nuevo Testamento no lo encontramos porque está escrito en otro idioma, porque Adonai es en hebreo. En el griego, que es el idioma con que está escrito el Nuevo Testamento, lo encontramos con el nombre de Kurios, que es lo mismo, que significa Señor. Ambas palabras dan a entender señorío. Ahora, para que nosotros podamos tener una idea acerca de eso, ustedes imagínense un reino que tiene un rey. El rey tiene su castillo y alrededor tiene gente, población, pueblo. Él los cuida, él los protege. Tiene ejército adiestrado para protegerlos. Es su reinado. Pero él también exige de su pueblo cierto respeto para él, atención y que suplan sus necesidades. Pues quiero leerles al respecto lo que encontramos en el libro de Primera de Samuel, o Primero de Samuel, capítulo 8, a partir del verso 11, el entorno en el que se escriben estas palabras es que el pueblo de Israel le ha pedido al profeta Samuel que les elija un rey como tienen las demás naciones. Entonces consulta Samuel a Dios y Dios le dice, si tanto quieren eso, lo tendrán, pero yo quiero que los amonestes de qué significa tener un rey, que ellos lo sepan. Y más o menos esto nos da a entender qué significa para nosotros tener un rey, en este caso tener a Dios como nuestro rey. Escuchen las palabras de advertencia, de aclaración o de amonestación que le dice Samuel a esta gente que estaba pidiendo un rey. Les dice, dijo pues Samuel, así hará el rey que reinará sobre vosotros. Tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo, para que corran delante de sus carros, su ejército. Y nombrará para sí, de ellos, de sus hijos, jefes de miles y jefes de cincuentenas, los pondrá a sí mismo a que aren sus campos, a que cieguen sus mieses, a que hagan sus armas de guerra y hagan todos los pertrechos de sus carros. Los pondrá a trabajar para él. Tomará también de vuestras hijas para que sean sus perfumadoras, sus cocineras, sus amasadoras. Asimismo, tomará lo mejor de vuestras tierras para él, lo mejor de vuestras viñas y de vuestros olivares, y los dará a sus siervos del rey. Los tomará de ustedes y lo dará a sus siervos. También un rey va a diezmar vuestro grano, va a pedir una contribución. ¿Ha sembrado tanto? Pues el 10% para mí, el 20% para mí, como fuese el trato. Diezmará vuestros granos, vuestras viñas, para dar de comer a sus oficiales y a sus siervos. Tomará de vuestros siervos y de vuestras siervas, de vuestros jóvenes, de vuestros mejores jóvenes y de vuestros asnos,
y con todo hará él sus obras. Diezmará también vuestros rebaños y seréis sus siervos. Vale, eso es lo que Dios le dice a Samuel, que le advierta al pueblo. Y es un cuadro que nos hace ver que tenemos un Dios que es nuestro rey y demanda las mismas cosas. Ya hemos entrado en la salvación. Nos ha salvado el Señor. Estamos seguros de esa salvación, pero tenemos que empezar a entender, a mentalizarnos que nos hemos metido en un reino y que nosotros no vamos a ser reyes en ese reino, vamos a ser siervos. El rey es Dios y Él va a tomar de nosotros, va a exigir de nosotros, nos va a imponer cosas. Esa es la mentalidad de reino que debemos empezar a formarnos dentro de nosotros, acostumbrarnos a eso, mentalizarnos a eso y aceptarlo. Eso es el tema de hoy. Dios es Señor de todo. Él es nuestro Adonai, Él es nuestro Curios, en fin, Él es nuestro Señor, nuestro amo. Ahora vamos a entrar al estudio de este discipulado, lección número 4. La primera pregunta: ¿qué significa la expresión Jesús es el Señor de mi vida? ¿Tú lo has dicho? ¿Tú lo dices? Jesús es mi Señor. ¿Qué significa eso para ti? Quisiera ver algunas respuestas, a ver si escriben. Así es. Muy bien, escriban allí. Mientras tanto, también les hago otra pregunta. Mañana es festivo, ¿quieren tener la clase? Escriban ahí. Por mí está bien. Muy bien, ¿qué significa entonces la expresión Jesús es mi Señor? Tal vez ustedes han puesto ahí que Él es mi dueño. Eso significa, es mi dueño. También podrían haber escrito, Él es mi dueño y Él guía mi vida. Él me ordena lo que yo debo hacer. Él está guiando mi vida. También podrían poner, Él controla mi vida. Me va cuidando, va controlando todo. Él controla mi vida porque Él es mi dueño. Él es mi rey. Él guía mi vida, dice Ana Guerrero. Vale, Anita, eso está muy bien, guía mi vida. Es el Señor de mi vida. El Señor de mi vida. También podemos decir que Él cuida mi vida. Es decir, el que Dios sea nuestro Rey también tiene sus beneficios. No solamente es que tenemos que ser sus esclavos, sus siervos, obedientes en todo, sino que Él también ejerce justamente su función de Rey, protegiéndonos, cuidándonos, dándonos de lo que necesitamos. Su protección también lo gozamos porque Él es nuestro Rey, así que Él también cuida de nuestra vida. Siguiente, voy a leerles lo que está en Filipenses capítulo 2, verso 10. Dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo arriba y de los que están aquí en la tierra, nosotros, y debajo de la tierra. Eso está para interpretarlo más en otra ocasión. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Verso que nos hace ver que Jesús es Señor, dueño de todo, porque el mismo Padre lo ha enaltecido hasta ese punto. Vale. Ahora, otra pregunta.
¿por qué se merece Cristo tener el control de mi vida? Ruego que si no han bajado el curso, yo sé que es un poco difícil imprimir el curso, descargarlo de la internet, imprimirlo para que ustedes puedan desarrollarlo así con un bolígrafo, y que tal vez no tienen dos celulares, dos móviles, para en uno estar mirando el curso y en el otro estar mirando esta proyección. Pero de acuerdo a las herramientas de la tecnología, pues ahora yo, por ejemplo, he desarrollado, no sé si lo alcanzan a ver allí, lo he desarrollado con los mismos programas de la Acrobat, y que me permite rellenar en los espacios en blanco. Entonces ahí yo lo he hecho, y ustedes también de repente lo podrían hacer, pero ahí están todos los versículos, todas las citas, y para que ustedes puedan llenar. Y he dejado el link de la descarga allí en la publicación que hice, diciendo que hoy día íbamos a tener el curso. Pues ahí he dejado el link también para que entren y puedan descargar los cursos. Muy bien. Entonces aquí dice, ¿por qué se merece Jesús tener el control de mi vida? Y hay dos versos. El primero es Colosenses 1:16. ¿Qué dice Colosenses? Dice, porque en Él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, sean visibles o sean invisibles, sean dominios, sean tronos, principados, potestades. Todo fue creado por medio de Cristo y para Él. La pregunta es, ¿por qué merece Cristo tener el control de mi vida? ¿Por qué? A ver, escriban allí. Dice, Manita, dice, Ana Guerrero, se merece el control de mi vida porque es mi Padre creador de todo lo que existe y me ama con amor eterno. Muy bien, Anita ha dicho, ha respondido muy bien. La primera parte es porque Él nos ha creado para ser para Él. Él nos ha creado. Entonces Él merece tener el control sobre nosotros porque nos ha creado para Él. En eso pensó cuando hizo a los humanos. Dijo, para que sean míos. Entonces Él te ha creado para que seas de Él. ¿Y para qué más? Ahora, hay otro texto que les voy a leer para responder esa segunda, que está en 2 Corintios 5:15. Dice, y Cristo murió por todos, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. En base a este verso, ¿por qué Cristo merece merece tener el control de mi vida? Mireya Guerrero dice, porque es mi creador. Sí, esa es la primera parte, porque es mi creador, me ha creado para Él. Y la segunda parte, según Corintios, es porque Él murió por nosotros para que los que nosotros ahora vivamos para Él. Para aquel que murió y resucitó por nosotros. Entonces uno es porque nos creó para Él, dos es porque Él ha muerto para que nosotros tengamos vida, es porque Él nos ha dado vida. Es decir, esta vida espiritual, después de un proceso de pecado en el cual estábamos muertos espiritualmente, Él nos ha ayudado para conseguir vida. Y por ese hecho, también Él merece tener el control sobre mi vida. Bien. Entonces, la pregunta muy sencilla que se hace, la respuesta muy sencilla a esta pregunta es, ¿a quién pertenece mi vida ahora? Muy bien, muy bien, muy bien, esa respuesta está muy bien. Mi vida pertenece al Señor. ¿Por qué? Porque me creó para Él, y dos, porque murió para darme vida. Ahora,
En el mismo verso de 2 Corintios 5:15, que dice que por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Ahí dice, ¿cómo debo responder a Cristo por lo que Él hizo? Por esto que hemos leído en este momento. Si Cristo es mi dueño, ¿cómo debo responder yo? Y el verso muy clarito dice que Cristo murió para que los que vivamos, vivamos para Él. ¿Cómo le debemos responder? Viviendo para Él, para Jesús. Bien. Otro punto que está aquí, según Gálatas 2:20, que se los leo ahora, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Este versículo da un resumen esencial de lo que es la vida cristiana. Yo quiero que expliques qué significa para ti, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Qué significa para ti esa expresión? Ya no vivo yo, mas vive Cristo ahora en mí. Pon ahí tu respuesta para ir aquí también participando. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y la respuesta que podrían ustedes haber dado ya es, mi vida ya no tengo que vivirla para mí. Llevando una vida santa y en sus caminos para su gloria y honra. Muy Ya bien. no vivo yo, ahora Él vive en mí. Claro, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Ahora yo no vivo la vida para mí. Ahora dejo que Cristo viva a través de mí. Y eso significa que yo tengo que ser como el representante de Cristo para los demás. Que mi vida sea como si Cristo estuviera viviéndola esta vida. Mas Cristo vive en mí, a través de mí. Es como que quiero que los demás, todos los que me ven, ya no me vean a mí, sino vean a Cristo en mí. Eso cuesta ir practicándolo, asimilándolo y hacer de esto una realidad, que Cristo se exprese a través de mí. Porque ya no vivo yo. La gente cuando mira, ya no me mira a mí, sino ve a Cristo como el que está viviendo esta vida. Mas Cristo vive en mí. Estar crucificado con Cristo quiere decir que la vida vieja murió. Mi vida antigua murió, ya pasó, ya quedó atrás. Ahora ya tengo una nueva vida en Cristo. Y esa vida es una vida poderosa para vencer el mal, el pecado y para hacer la obra de Dios, lo que Él quiere que nosotros hagamos aquí como sus siervos. Ahora Gálatas 2:20, el mismo verso que hemos visto aquí, pregunta, ¿cómo debo vivir esta nueva vida en Cristo? Y dice, para esto, mira la segunda parte de este verso. Otra vez se los leo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Cómo debo vivir ahora esta nueva vida en Cristo?
extrayendo la respuesta desde el verso, es que ahora, En santidad, dice Mireya Guerrero. muy bien, Mireita, ahora vivo, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y esto puede implicar dos cosas. Una es vivir en la fe del Hijo de Dios, creyendo todo lo que Cristo me ha dicho, que son verdades, y que yo tengo que andar en esas verdades, tengo que hacerlas. Entonces, vivir en la fe es creer lo que Cristo dijo que yo tengo que hacer. Lo vivo, entonces estoy viviendo en la fe. Y otra es vivir con la misma fe con que Cristo se movía aquí en la tierra, para ser un hijo amado, obediente y poderoso. Tengo que ejercer la fe que Jesús ejercía cuando vivía aquí con nosotros en esta tierra. Ahí esos dos aspectos entran muy perfectamente en este entendimiento. Siguiente. Lucas 6:46 nos dice, Jesús diciendo, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Fuerte las palabras de Jesús aquí. Y en base a esto viene la pregunta. ¿Cuál es una buena manera para saber si Cristo es el Señor de tu vida? ¿Cuál es la manera en que tú puedes saber si Cristo vive en ti o no? A ver sus respuestas. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Si nos examinamos entonces a la luz de esta verdad, estamos llamándole Señor, Señor, y no hacemos lo que Él dice. Es decir, si le llamamos Señor, Señor, tenemos que hacer lo que Él nos ha dicho. Y saben que Él nos ha dicho muchas cosas que nos cuestan. Eso de amar a los enemigos, eso sí cuesta. Y Él nos ha dicho que tenemos que hacerlo. Si no lo haces, no puedes llamar a Jesús que es tu Señor, porque no le estás obedeciendo. ¿Estás siendo tú como el buen samaritano ayudando a la gente necesitada? ¿O tú vives para ti, supliendo las necesidades de una forma correcta? Lo sé, pero solamente para los tuyos. Y los demás, bueno, que cada uno se la apañe. Y Jesús nos enseñó acerca del perdón, pero sin embargo nos cuesta perdonar. Recordamos las cosas que nos han hecho y nuestra mente, nuestro corazón se llena de odio, de resentimiento. Y no somos capaces de perdonar. Y así Jesús nos ha dejado muchas cosas. Por ejemplo, que nosotros no tenemos que vivir esta vida con temor, con miedo, sino creyendo y confiando en el cuidado que Dios tiene sobre nosotros, y nos hace recordar cómo las plantas y las aves son cuidadas por Dios y que son insignificantes. ¿Cuánto más no tiene cuidado de nosotros? Pero sin embargo todavía vivimos preocupándonos. Si no seguimos las enseñanzas de Jesús en cuanto a la fe, en cuanto al dar, al desproveernos para cubrir las necesidades de otro y tantas cosas, no podemos decirle, tú eres mi Señor, porque no estamos haciendo lo que Él nos dice. Así que probamos si somos de Él o no, si estamos haciendo lo que Él dice. Ahora que hay en lo que sigue, hay unas verdades aquí. La primera, en base a Lucas 16:13, dice, ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará a otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. No podemos servir a Dios y a las riquezas. En esta oportunidad Jesús está hablando acerca del dinero.
Y es un problema hasta la fecha con nosotros, porque hacemos del dinero aquello que nos da seguridad, aquello que es capaz de darnos tranquilidad. Cuando nos falta el dinero, estamos preocupados, no podemos dormir, porque nuestra confianza está en el tener el dinero, en el poder que da el dinero. Así que si no tenemos dinero, no tenemos poder, no podemos comprar, no podemos hacer. ¿Por qué? Porque hemos puesto al dinero como el que nos da esa capacidad. Pero la palabra de Jesús nos enseña que nosotros tenemos que poner nuestra confianza en Dios, que suple todas nuestras necesidades. Y ahí nos cuesta entender cómo es que Dios me va a ayudar a comprar el gas que se terminó, la comida que me falta, el alquiler que tengo que pagar. Y estamos pensando, Dios no es más que un billete de 500 euros para poder salir adelante. Ese es el problema que tenemos nosotros de entender. Jesús no manejaba dinero, confiaba en el Padre y los milagros que hacía cuando faltaba el alimento. Se la pasaba casi la mayor parte del tiempo sanando a personas. ¿De dónde venía ese poder, esa capacidad? Y la gente estaba dispuesto para servirle. ¿Qué te hace falta, Señor? Toma esto, toma esto. Tenía de todo, porque Dios le proveía. Pero para nosotros, y Jesús lo sabe, y nos pone ahí como que el dinero pues es el otro señor que se levanta en contra de Dios, y no podemos servir a los dos. Tenemos que servir a uno solo. Dice, no puedo servir a dos jefes. Hay que definir si voy a servir a Dios o a otra cosa. No puedo quedarme con los dos. Segundo verso. Son 3 enunciados que se ponen aquí. Romanos 6:16. Dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis? Ya sea del pecado para muerte, o sea de obediencia para justicia. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, te vas a convertir en esclavo de aquel a quien obedeces? Entonces este verso dice que Cristo es el timón de nuestra vida, que nosotros pues ya no somos esclavos al pecado. Si nosotros servimos a Dios, nos convertimos en siervos de Él. Si nos sometemos a Dios, de hecho que nos convertimos en siervos de Dios. Y en ese punto tenemos que quedarnos. Otro verso en 2 de Corintios 5:10. Dice, porque es necesario que todos compadezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en este cuerpo, sea bueno o sea malo. Este verso nos habla de un juicio que vamos a pasar todos los creyentes. Nadie se va a salvar. No es un juicio para condenación. Es un juicio para méritos, para reconocimiento, para premiación, como le llaman algunos. Jesús va a reconocer lo que hemos hecho y va a censurar y va a llamarnos la atención por lo que pudimos haber hecho y no hicimos. Un día pues estaremos presentes ante el tribunal de Cristo para rendirle cuentas. Entonces por eso también nosotros tenemos que someternos al reinado de Dios, que Él gobierne nuestra vida. 3 preguntas que les hago. 1. ¿Quién desea siempre lo mejor para nuestra vida? ¿Quién desea siempre lo mejor para nosotros? ¿Jesús o yo? Jesús. ¿Quién sabe lo que es mejor para mi vida? ¿Quién sabe lo que es mejor para mi vida? ¿Jesús o yo? Correcto, Jesús.
¿quién puede hacer lo mejor para mi vida? ¿Jesús o yo? Por más que nosotros planifiquemos toda nuestra vida, si Jesús nos dirige nuestra vida, será mucho mejor de lo que nosotros podemos lograr. Así que, ¿quién puede hacer lo mejor para nuestra vida? Jesús. Siguiendo aquí con el discipulado, dice: algunas áreas de mi vida que debo entregarlas a Dios son, 2 puntos. Número 1, según Romanos 12:1, en el que dice: así que, hermanos, os ruego que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. ¿Qué es lo que tenemos que presentarle a Dios? ¿Qué tenemos que entregarle a Él? Según este verso dice que tenemos que presentar nuestros cuerpos. Correcto. Primer punto. Segundo, en el siguiente verso, dice que no nos conformemos a este siglo, sino que tenemos que transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento para comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, la cual es agradable y perfecta. ¿Qué tenemos que entregarle a nuestro Dios? Nuestra mente en una constante renovación. O sea, primero tenemos que entregar nuestro cuerpo en sacrificio vivo. 2, entregar nuestra mente en un proceso de renovación, de constante renovación. Otro punto es, según Efesios 5, 15 y 16, dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y aquí el énfasis es en el tiempo. Tenemos que darle a Dios nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestro tiempo. Nuestro tiempo presentárselo en el día a día, en las cosas que hacemos, cada día hacer algo por esta vida espiritual. Ya haces algo cuando oras temprano, cuando te levantas, estás en comunión con Dios. Ya haces algo cuando llamas a alguien para preguntarle cómo está. Ya haces algo cuando tú lees la palabra de Dios, porque así te vas nutriendo, edificándote para poder tener palabra que compartir con otros. Ya haces algo cuando haces las tareas que tienes que hacer en el día a día, ya sea en tu trabajo, ya sea en tu casa, haciendo las cosas que tú debes hacer, cumpliendo el rol que te ha tocado cumplir. Ya estás haciendo, ya estás presentando tu tiempo de la mejor manera. ¿Cómo organizas tu vida? ¿Cómo te desenvuelves? ¿A regañadientes, siempre refunfuneando por esto y por aquello? ¿O siempre con alabanzas a Dios? Gracias por esto, gracias por aquello. Muy bien, y en cuarto lugar, dice 2 Corintios 9, 6, 7, dice así Pablo: digo esto, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente va a cosechar. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, no por necesidad, sino con alegría, porque Dios ama al dador alegre. Entonces es un cuarto punto que podemos presentar a Dios, es nuestro dinero o nuestros recursos. Entonces, presentar a Dios nuestro cuerpo, presentar a Dios nuestra mente, entregar a Dios nuestro tiempo y entregar a Dios los recursos que Él nos ha dado. Aquí se presenta en este cursillo de discipulado un ejemplo de una entrega diaria a Cristo. Romanos 12:1 nos exhorta a entregar nuestros cuerpos a Cristo. La siguiente oración puede servir de modelo para esa entrega cotidiana. Un tipo de oración que puede ser:
Señor, me entrego a ti. Toma mi mente y lo que pienso. Toma mis ojos y lo que veo. Toma mis oídos y lo que oigo. Toma mis labios y lo que hablo. Toma mi corazón y mis aptitudes. Toma mis manos y lo que hago. Toma mis pies y a dónde voy. Toma mi cuerpo, que es tu templo. Lléname con tu Espíritu Santo. Quiero obedecerte. Quiero hacer tu voluntad. Así hemos terminado este discipulado, este paso número 4 o lección número 4. Ha sido esta vez más sencillo, no ha habido muchas cosas para tocar, para resolver, pero bueno, tenemos todavía un poquito de tiempo que podemos utilizarlo como para pues poner ahí algunos comentarios, hacer algún tipo de pedido, en fin, para lo que ustedes piensen. Yo desde aquí muy agradecido porque he podido contactarme con personas de hace mucho tiempo que no sabía de ellos. Bueno, yo les diré que al Facebook ya no he entrado por mucho tiempo, sino es por razones de estas clases, es que ahora estoy ahí entrando, y ha habido una lista extensa de personas que ahí estaban pidiendo ser amigos, y recién he empezado a aceptarlos de cuántos años atrás. Pues es una alegría haberme saludado con muchos de ellos, haberlos visto entrar. Mireita, Personas que no veo, pero de años. Melba también dice gracias, hermano. Mireita, gracias, un abrazo. Muchas gracias por los agradecimientos que están enviando allí. Si no hay otro inconveniente, pues mañana estamos otra vez aquí para seguir. Muy bien, pues Dios les bendiga mucho, mis hermanos, que Él sea el Señor de nuestras vidas, que podamos entender, comprender el señorío de Dios. Hemos entrado en su reino. Él es el Rey. Así que nosotros tenemos cada vez más que mentalizarnos que entrar en este reino de Dios tiene una serie de principios que tenemos que obedecer. Aquí el reino de Dios no es que uno hace lo que quiere, cada uno jala para su lado. Todos tenemos que marchar según las direcciones que da el Rey. Pertenecemos a un reino que tiene un Rey, y Él ha dado instrucciones de qué es lo que tenemos que hacer a cada uno de nosotros. Pero como siempre en un reino, no todos se someten. Hay gente que vive a los alrededores, que podríamos llamarles son los delincuentes, los parias, que están ahí viviendo alrededor, y muchos de los creyentes se comportan así, yendo en contra de las instrucciones de Dios, yendo en contra de sus órdenes, desobedeciendo y haciendo otras cosas malas. Pero nosotros nos metemos cada vez más al centro de la ciudad de su reino, donde las cosas funcionan correctamente si nosotros acatamos los principios del reino de Dios. Sus principios son importantes. Regulan nuestra vida. Traen paz, traen provisión, traen sanidad, porque andamos de una manera correcta. Cuanto más nos ajustamos a los principios, seguimos los principios de este Dios que es un Dios de orden. Todo se mueve aquí por principios, y si nosotros nos ajustamos a ellos, nuestra vida va a florecer como nunca, y vamos a experimentar y gozar la vida abundante de la que Él nos habla, y que muchos de nosotros no la experimentamos todavía. ¿Por qué? Porque nosotros no hemos aprendido a someternos completamente a las exigencias de este Rey. Y vivimos para nosotros, para nuestros gustos, para nuestros intereses,
y no ponemos primero los intereses del reino de Dios. Jesús dijo, quien busca primero las cosas del reino, todos los demás, las demás cosas, pues van a venir, se van a arreglar. Así que tenemos que mentalizarnos cada vez más y más que vivimos en el reino de Dios y tenemos que respetarle a Él como nuestro Rey. Aunque nos cueste obedecer, aunque nos cueste matar nuestro ego, nuestro orgullo, tenemos que cumplir las cosas que Él nos manda hacer. Así que no hacemos las cosas porque sentimos hacerlas. Ese es un engaño que yo hago si lo siento hacer. Si no lo siento, no lo hago. Eso es falso. Porque incluso en las alabanzas decimos, no, yo no canto porque no tengo ganas. No siento cantar, así que estamos ahí, los demás cantan y yo no, porque no tengo ganas. Cuando en la palabra de Dios dice que nosotros tenemos que presentar un tributo de alabanza, lo quieras o no, tienes que tributar. ¿Acaso vas a decirle a Hacienda, mira, hoy día no tengo ganas de tributar, así que pues este mes no pago los impuestos? No, Hacienda te cae encima. Si también Dios nos exige a nosotros hacer cosas, independientemente de si sentimos hacerlo o no. Eso es obediencia al Rey. Estar viviendo bajo sus lineamientos. Eso tiene que meterse en nuestra cabeza. De ser súbditos en este reinado en el cual Dios es el Rey y merece nuestra total obediencia. ¿Tú te sientes así? ¿Te sientes que eres un siervo o una sierva de Dios, obedeciéndole en todo a Dios? Yo creo que queda ese vacío dentro de ti. Pero para eso estamos, para caminar, para enmendar, para edificarnos, para ir construyendo más ese concepto de reino, donde Dios es nuestro Rey. Dios te bendiga y su gracia te acompañe y su guía te dirija, su provisión te sustente. Un fuerte abrazo desde aquí.